Hola a todos, bienvenidos al curso de Hacking Team y Ethical Hacking. En esta ocasión les hablaré sobre la consola de comando y algunos comandos y sus usos. Veamos, vamos a dirigirnos a nuestra consola de comando y abrimos CMD, que es nuestro intérprete de comando, del cual podemos utilizar para ejecutar muchísimos comandos en línea que nos permitan ejecutar cualquier programa o cualquier código binario también en sí. CMD es una consola de comando que utiliza el intérprete de comando para ejecutar muchísimos comandos en línea, ya sea para ejecución administrativa o ya sea para ejecución de acuerdo al proceso que estemos ejecutando en su momento. Veamos. Los primeros comandos que tenemos, o podemos darle uso de comandos básicos, por ejemplo, ipconfig. Este comando nos muestra la dirección IP que tenemos alojada en nuestra máquina, ya sea físico o máquina virtual. Tenemos el comando cls. Este comando nos permite limpiar la consola de comando. Tenemos el comando cd, que nos permite seleccionar la carpeta, y tenemos el comando cd igual, dos puntos, que nos permite retroceder a una carpeta. Por ejemplo, en este caso, si quiero retroceder a user, le doy enter y me retrocede a user. Tenemos el comando dir, que también nos permite listar el contenido, pero primero vamos a utilizar el comando cd para seleccionar la carpeta de prueba y nos vuelve directamente a la carpeta prueba. Ahora, si queremos ver el contenido de la carpeta prueba, podemos utilizar el comando dir. En este caso es el comando que nos permite listar el contenido dentro de una carpeta. Le damos enter y nos muestra lo que está dentro de esa carpeta en su momento. Por ejemplo, podemos seleccionar también con cd cualquier carpeta que esté dentro del mismo directorio. Si no está dentro del mismo directorio, vamos a tener problema con eso y no nos va a dejar. cd desktop, y ya tenemos listado el directorio seleccionado. Con el comando dir podemos ver lo que hay dentro del directorio. Ok, podemos ejecutar el comando directamente en nuestra consola o archivos ejecutables. Por ejemplo, en este caso, como estamos en el escritorio, yo puedo ejecutar este Yumi directamente desde la consola. Si quiero, por ejemplo, aquí está Yumi, voy a marcarlo y lo voy a seleccionar. Con solamente seleccionándolo le damos enter y el comando se empezará a ejecutar sin problema. Le damos que sí y verá que el comando se abre automáticamente. Como pueden ver, esto nos permite hacer muchísimas cosas y entendemos muy bien este tipo de comandos, ya que hay muchísimos comandos que se van a referir a muchísimas cosas. Por ejemplo, esto es necesario entenderlo, ya que si en un momento estamos atacando a una máquina y desconocemos algunos comandos, desconocemos la línea de comando, desconocemos algunos registros que se ejecutan en Windows, se nos va a hacer muy difícil en realidad entender esto. Por ejemplo, si estamos ejecutando un ejecutable o queremos descargar un archivo o queremos limpiar un archivo, y no sabemos en realidad cuáles son los comandos, se nos va a hacer muy difícil. Por eso es necesario entender también lo que es Windows y que si la máquina atacada en realidad va a ser Windows. Por ejemplo, tenemos los comandos como msconfig. Este tipo de comandos nos muestra la configuración del sistema, donde nos muestra el tipo de inicio del sistema en el momento que lo encendemos, el tipo de arranque, si queremos que arranque con arranque de prueba de errores, que es el arranque donde te quita la imagen del sistema y te arranca con mayor rapidez. Tenemos el arranque sin guía, arranque sin registro, entre otros tipos. Y también tenemos lo que es la parte de tiempo de espera de Windows, que es la que nos permite que Windows, si queremos ponerlo más rápido, lo ponemos más rápido a 20 segundos e inicia en 20 segundos y así sucesivamente. Tenemos lo que es la parte de servicio, entre otras funciones que nos permite este tipo de archivo. También nos muestra si queremos conocer los servicios que se están ejecutando también. Por ejemplo, aquí Halo Local Machine Microsoft Core en versión. Dice que está ejecutándose como root. Por ejemplo, el servicio de AVG se está ejecutando una ruta tal cual como está aquí. Nos muestra la ruta y la ubicación.
nos muestra la descripción de algunas herramientas que se están ejecutando en el momento, como el Lua, como el visor de eventos, propiedades del sistema, centro de actividad. Algunos de estos programas también nos muestran, ¿sabes? Tienen muchísimas características que nos ayudan a entender mucho sobre el sistema. Podemos, por ejemplo, eh, ejecutar el registro regedit del cual estábamos hablando y le damos que sí, y aquí nos muestra el registro, y aquí en este registro podemos modificar nuestro sistema de pies a cabeza si queremos, y que se abra o se ejecute cualquier programa de diferentes formas. Todos los programas en sí están incluidos en el registro de Windows. Entonces esto nos permitirá abrir este registro, nos permite saltar algunos privilegios también directamente en el sistema también, o desbloquear el sistema si no desconocemos la contraseña. Todo esto nos permite la consola de comandos CMD y algunos comandos como lo estoy nombrando referentemente en estos momentos. También tenemos comandos bastante nativos, bastante avanzados, que nos proporcionan muchísima facilidad el uso del sistema en el momento. Por ejemplo, tenemos el comando atributo, tenemos el comando bcdd, comandos como por ejemplo isecal, entre otros comandos que en realidad son bastante necesarios de entenderlos también, ya que estos programas, estos comandos nos van o nos muestran una ruta bastante necesaria a la hora de entender en lo que es la parte de los usuarios o algunos registros. Y por ejemplo, si queremos, por ejemplo, vamos a hablar un momento del comando de atributo. Este comando nos muestra opciones, por ejemplo, si queremos asignarles atributos a un tipo de carpeta o archivos en realidad que estén dentro del mismo directorio sin parámetros, por supuesto. Por ejemplo, si veamos algunos ejemplos de este archivo, ejemplo, atributo, ejemplo, texto, texto.txt, y aquí nos está asignando un atributo que es el atributo AR. Okay. Nos muestra otros comandos que en sí, por ejemplo, tendríamos que estar, por ejemplo, este atributo más R, que sería la ruta del archivo que estamos ejecutando. Por ejemplo, el mismo ejemplo, texto.txt. Ok. Este comando nos permite asignar atributos de solo lectura al archivo llamado texto, por supuesto. Y tenemos otro tipo de parámetros que también nos permite hacer este tipo de atributos. Por ejemplo, si lo utilizamos, lo dejamos en la misma ruta y colocamos y buscamos la ruta, por ejemplo, si es una USB externa, en este caso no tengo ningún USB conectado a algún archivo externo, y lo podemos colocar de esta forma, públicos, sería public, aquí, asterisco punto, más asterisco, S. Este tipo de parámetros o comandos nos permiten eliminar atributos de solo lectura y de algunos archivos que estén dentro de los directorios públicos o subdirectorios también en un disco o unidad que esté alojada en ese momento en la misma ruta. Pero no creo que en este momento se me ejecute porque no tengo en sí nada en esa ruta. Entonces no puede acceder porque dice que no tiene acceso a ruta. Para que tengan un ejemplo de cómo se puede ejecutar este tipo de comandos. Y tenemos también el comando que es el comando bcd edit. Yo creo que lo escribí mal aquí. bcd
está bien escrito. Ok, es que no se va a ejecutar directamente de esta configuración. Vamos a ver si lo ejecuto de legado. Ok. Dice que tenemos que utilizarlo, por ejemplo, con un permiso, por ejemplo, con permiso de administrador. Vamos a abrirlo directamente y vamos a hacer, abrirlo de esta forma. Ya y lo ejecutamos como administrador. Damos B, C, E, D. Ok, aquí se ejecutó. Y este tipo de comando es una herramienta en línea que nos administra por lo menos los datos de configuraciones de arranque de nuestro sistema. Los archivos BCD nos proporcionan muchísima información de almacenamiento que se utiliza para describir aplicaciones, por ejemplo las aplicaciones de arranque, algunas configuraciones de aplicaciones de arranque también nos permite este comando. Este comando de BCD se puede utilizar para una variedad de propósitos, incluida la creación de nuevas tiendas o modificaciones existentes de una edición, o opciones de menú de inicio, etcétera. O sea, tiene muchísimas ventajas y muchísimas comprobaciones que se pueden ejecutar con este tipo de comandos. Por ejemplo, este comando podemos utilizar en sí algunas, por ejemplo, que nos enumere en un. Aquí un momentico. Comando en un. Aquí me falta un. Ok, como pueden ver, nos muestra por lo menos las entradas de una tienda de opción que sería en realidad en un. O sea, es un valor predeterminado de BCD, por lo que ejecuta comandos sin opciones equivale a ejecutar un comando como en un active, por ejemplo. Esto nos permite habilitar o deshabilitar algunos servicios también, por supuesto, de arranque. O la misma opción, pero la opción EB, que es un modo detallado. Este modo detallado por lo general nos ayuda a identificar algunas entradas conocidas que nos representan mediante formas de abreviación específicas, como por ejemplo la opción en línea de comando. Y aquí nos da otras opciones. Por ejemplo, podemos ejecutar este mismo, que es una línea de entrada activa del sistema que, como nos dice aquí, identificadores de entradas completos. Por ejemplo, podemos utilizarlo también, este mismo comando, colocándole por default. También nos muestra también, este comando nos especifica la entrada predeterminada para seleccionar el administrador de arranque, por ejemplo, en un tiempo de expiración. Tenemos otro comando que es el comando deployer. Este comando nos especifica la orden de visualización que utiliza el administrador. Por ejemplo, displayer. Ok. Y nos muestra la opción de arranque a usuario. Esta opción es para eso. Si queremos seleccionar la consola, por ejemplo, tenemos el comando CLS, que se lo nombré anteriormente, CLS, nos nombró la consola. Y tenemos el comando CalLS, que por supuesto este comando ya fue actualizado. Ahora se utiliza y cal c vamos a ver si funciona. Aquí falta una letra, creo, sí. Ok, aquí se ejecuta el comando y nos muestra muchísimas opciones de ejecución. Este tipo de comando nos muestra lo que es la modificación o selección de control de acceso direccional a un directorio llamado, por ejemplo, cal, que por ejemplo sería, por ejemplo, el tipo de usuario,
algunos permisos administrativos que en realidad nos permite este tipo de comandos que podemos modificar también. Este comando nos permite usar la contribución que mostramos, por ejemplo, de algunas continuaciones de archivos que nos permitan cambiar algunos privilegios o modificar entradas de administrador o modificar en realidad permisos. O sea, nos permite hacer todo este tipo de cambios en el sistema si queremos. Y en estos momentos no voy a hacer ninguna ejecución porque en realidad no tengo ningún archivo ejecutándose o que sea modificable en estos momentos en el sistema. Y como pueden ver, Windows tiene una variedad de comandos bastante amplia. Podemos abrir la calculadora, el comando cal, podemos abrir muchísimas cosas utilizando todos estos comandos en realidad en Windows. Podemos utilizar el comando copy, comando que nos permite en realidad mover archivos, copiar archivos. Nos permite muchísimas acciones al momento de uso. Claro, eso va a depender de los usos de los comandos. Por ejemplo, me voy a dirigir a la ruta del escritorio, voy a colocar cd usher aquí. Ok, aquí me dirijo directamente a la ruta del escritorio, voy a limpiar el escritorio con cls y me voy a dirigir a mi escritorio, pero primero voy a listar el contenido que tengo dentro del directorio. Ok, me voy a dirigir a prueba. Dentro de prueba tengo como el escritorio, en este caso sería texto. Y le damos dir. Ok, ahí tenemos todos los archivos que estamos creando o que podamos crear. Por ejemplo, vamos a utilizar el comando mkdir. Este comando nos permite crear carpetas. Por ejemplo, carpeta Ernesto. Ok, y esta carpeta, si me dirijo al escritorio o le doy un dir, me tiene que aparecer la carpeta Ernesto. Aquí está. Si esta carpeta la quiero modificar y le quiero cambiar el nombre, lo puedo hacer directamente desde la consola. Un ejemplo con rename. El comando rename me permite renombrar las carpetas. Le doy, por ejemplo, ernest.txt y listo. Ya aquí me tuvo que haber nombrado el archivo. Aquí está, como pueden ver, dice Ernest. Si quiero mover un archivo, copiar un archivo, por ejemplo, con el comando move ernest.txt y moverlo a una ruta cercana, por ejemplo, a la ruta de prueba, por ejemplo. Aquí puedo corregir, que puse coma en vez de punto. Ok, como pueden ver, ya me movió el archivo directamente a ese escritorio de prueba. Si queremos, por ejemplo, copiar un archivo, también lo podemos hacer directamente o desde la ruta donde estemos. En ese momento, por ejemplo, si yo voy a mi ruta, en este caso, por ejemplo, me dirijo a la prueba. Ok, le damos dir. Y desde aquí de dir, si yo quiero, por ejemplo, copiar un archivo o crear un archivo directamente aquí en dir, mkdir, por ejemplo, hola.txt. Aquí me crea el archivo. Y si este archivo yo lo quiero copiar al escritorio, también me lo va a permitir. Ejemplo, copy, hola, escritorio, y ya texto. Ok, aquí me faltó algo. Punto txt.
Ok, como pueden ver el archivo ya lo copió al escritorio. Entre estos comandos sirven para todo esto y muchísimas cosas más que pueden hacer este tipo de comandos en CMD. CMD tiene infinidades de comandos que te permiten controlar el equipo sin ningún problema y con todas las estancias eh, y parámetros que te permite el equipo en ese momento. Por ejemplo, con privilegios muchísimo más todavía, puedes hacer prácticamente cualquier cosa deseada. Si lo ejecutas, por ejemplo, de una máquina atacante y obtienes privilegio, fácilmente puedes utilizar o modificar el equipo a tu antojo directamente de la consola de comando si quieres. Por eso es necesario y recomendable aprender sobre el uso de estos comandos, ya que hay muchísimos comandos más, que es cuestión de que ustedes los pongan en práctica y vean cómo se usan estos comandos. Ya casi terminando, también tenemos el comando del. Este tipo de comandos nos permite eliminar cualquier archivo que queramos que tengamos dentro del directorio actual. Por ejemplo, vamos a dirigirme a la ruta CD de esto. De esto. Voy a hacia atrás, CLS, por ejemplo, el comando del. Quiero borrar este texto, test.txt, y me lo elimina automáticamente, como pueden ver, de esta forma. Tenemos otros comandos que también nos ayudan muchísimo y nos dan mucha ventaja. Por ejemplo, el comando start. Este comando start nos aplica otra consola de comando de CMD y este comando nos permitirá en sí abrir casi cualquier entorno que tengamos en Windows. Por ejemplo, si queremos abrir Google, por ejemplo, nos abre Google. Si queremos irnos directamente a YouTube o hacer una búsqueda, nos podemos hacer y saltarnos ciertos privilegios con este comando. Por ejemplo, estar www.google.com, nos va directamente al navegador y nos abre Google. Esperamos un momento que nos abra para que vean cómo funciona el proceso. Ok, aquí nos va directamente a la página de Google. Ok, aquí nos abrió directamente Google. Con este comando podemos abrir YouTube si queremos, o otro tipo de herramienta. Por ejemplo, estar calculadora, nos abre la calculadora directamente si queremos. Podemos usarlo también para abrir Notepad o crear una carpeta si queremos, porque también este comando nos da muchísimas ventajas a la hora de usarlo. Por ejemplo, si quiero crear una carpeta, un ejemplo, en Notepad, por ejemplo, prueba. Voy a colocarle prueba punto txt. Ok, aquí nos da la opción de crear la carpeta directamente si queremos. Por ejemplo, ya aprovechando este momento, podemos crear un archivo en BAT que sea ejecutable, que nos permita hacer, por ejemplo, algo fácil. Vamos a crear una línea de comando rápida. Por ejemplo, arroba, utilizamos hechos, y este comando nos ayudará a ejecuciones. Por ejemplo, CLS, que nos elimine cierta ruta en un directorio. CLS dir, por ejemplo. Le damos guardar. Vamos a guardarlo como prueba.bat. Ok, ya se nos guardó nuestro archivo y podríamos ejecutarlo en realidad y nos limpiará el sistema en el directorio actual que estemos. Le damos doble clic
y dar una limpieza rápida. Si se fijan, se ejecuta rápidamente y hace las pruebas. Eso es para que tengan una idea de todo lo que pueden hacer y todo lo que pueden crear en nuestra consola de comandos. Ya viendo y dando todo esto, eh, no tengan en duda de que cuando utilizamos esta consola de comandos tenemos que tener algunos conocimientos previos para el uso de las pruebas de penetración o ataque de sistemas a sistemas Windows, ya que cuando se realizan pruebas es necesario conocer cómo se usa la línea de comando que está alojada en Windows, ya que esto nos va a dar mayor facilidad al momento de que estemos atacando directamente a esa máquina podemos usarla o hacer o deshacer lo que queramos con esa máquina, ya teniendo en cuenta de que tenemos el conocimiento sobre el uso de los comandos que ofrece Windows, por supuesto. Entonces, espero que les haya quedado esto bastante claro y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.